El 6 de junio se conmemora el 75 aniversario del desembarco de Normandía, una operación militar gracias a la que el nazismo fue derrotado. Los aliados desembarcaban en las playas de Normandía y allí empezaba la batalla por la libertad, así ha sido bautizada. Y gracias a este 75 aniversario, el desembarco de Normandía, yo he podido juntar de nuevo a esta pareja de hecho, expertos de cabecera en historia de libertad digital, Emilio Cammani, Ricardo Artola, Emilio Cammani. Cuando yo estaba presentando, hacía Emilio así con la cabeza, como 75 años, ¿no?, del desembarco de Normandía. ¿Te parece poco o mucho? Parece muchísimo, muchísimo, porque, claro, Ricardo, que es más o menos de mi generación, nosotros cuando nacimos, por supuesto vivimos, cuando éramos pequeños y tal, vivíamos con el peso del horror de lo que fue nuestra guerra civil, pero la guerra mundial era prácticamente pues de antes de ayer, era actualidad viva, y hemos vivido con eso, y ahora resulta que son, pues claro, como cuando a nosotros nos hablaban de la guerra de Cuba. La guerra de Cuba sí que nos pillaba, y bueno, eso, pues ahora pues a la gente de ahora, para ellos la Segunda Guerra Mundial, pues eso es como la guerra de Cuba para nosotros. Pero en cambio en 75 años ha cambiado todo. Sí, incluso bueno, las tácticas militares, la forma de hacer la guerra, solo en 75 años. Sí, sí. Porque sí. ver las imágenes y te parece que es verdad que es hace mucho, pero solo hace 75 años, ¿no? Sí. Bueno, ha cambiado mucho, pero realmente si lo piensas, la Segunda Guerra Mundial ya tenía todo puesto encima de la mesa, ¿no? Porque incluso llegó a haber hasta modelos pioneros de aviones supersónicos alemanes y o sea, cosas muy sofisticadas que algunas no tuvieron relevancia durante la Segunda Guerra Mundial efectiva, pero que sí que ya estaban inventadas. Y luego los primeros cohetes, que luego tuvieron un grandísimo desarrollo y que nos llevaron a la Luna, entre otras cosas, también estaban ahí. Y Von Braun es un protagonista de la Segunda Guerra Mundial y luego es el hombre que en gran medida ayuda a los americanos a llegar a la Luna, con lo cual yo diría que no vemos con tanta condescendencia el armamento, las tácticas de la Segunda Guerra Mundial como diciendo, joder, es que estos tíos iban en taparrabos y con flechas y con tal. Yo creo que había ya un gran desarrollo, sí. Bueno, precisamente además en el desembarco, lo que fue el desembarco como operación logística, pues claro, se utilizaron sobre todo medios de transporte especialmente novedosos, las lanchas de desembarco, porque bueno, vemos de las películas las que llevaban a los hombres, que hasta cierto punto son rudimentarias, pero las que llevaban los tanques ya tenía la cosa sumida, o sea, desembarcar toda esa cantidad de armas para la ocasión, para la ocasión, y que inventada sobre todo por el genio británico más que norteamericano, ¿no? Entonces, logísticamente, el desembarco de Normandía sigue siendo una operación llamativa, de gran eficacia militar. Es cierto que en las guerras que hay ahora no hay necesidad de hacer ese tipo de operaciones. No sé si en el futuro surgirá la ocasión, pero claro, la guerra va cambiando en su modo de hacerse, en la manera de conseguir su eficacia, que es en definitiva derrotar al enemigo, y por lo tanto cosas a lo mejor que eran necesarias en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora ya no lo son. Pero visto con perspectiva, y a pesar de los 75 años que han pasado, la capacidad logística de aquella operación sigue siendo sorprendente. Hablemos de ella, Emilio. ¿Cuáles son los méritos de esa operación militar? El primer mérito es quererla hacer. El deseo, la necesidad de hacerla. Hay que contar que los aliados ya estaban en Europa, pues estaban en Italia. Es más, cuando se está prácticamente preparándose las tropas para desembarcar en las playas de Normandía, las tropas aliadas están entrando en Roma. Por lo tanto, a un cierto momento, un comandante apocado, que no quisiera asumir riesgo, de bueno, vamos a llegar a los Alpes, y cuando lleguemos a los Alpes, vamos a ver si somos capaces de entrar en Alemania por ahí, vamos a ver cuántas tropas somos capaces de entretener, vamos a ver cuántos alemanes me entretienen los rusos, que ya habían ganado Kursk, pero que todavía estaban muy lejos de Berlín, vamos a ver, y luego ya, cuando esto esté, pues entonces ya llego a caballo nada. Un poco lo que hizo Stalin con Japón, que le declaró la guerra cuando Japón ya estaba derrotado. Eso Eisenhower lo pudo haber hecho, y sin embargo, decidió que fuera en el verano del 44 a afrontar una operación que planteaba muchísimas dificultades. Una de ellas, por poner un ejemplo, a Ricardo se le ocurrirán otras, la necesidad de lanzar paracaidistas y soldados en aviones planeadores para caer por detrás de las líneas enemigas y tomar determinados puntos importantes, porque si no el desembarco era imposible. En el momento en que tú permitieras que toda la fuerza alemana se concentrara
en el punto donde habían desembarcado era imposible. Sí, acababan con ellos. Vamos. Claro, la gente que le gustan las películas, evidentemente la del día D, la de los años 60, donde está John Wayne, Robert Mitchum, grandes actores de Hollywood, pues cuenta muy bien cómo fue el día D. Pero para ver cómo se sentía el soldado que tenía que desembarcar en Omaha, el salvar al soldado Ryan, la primera media hora de esa película, es que es aterrador. O sea, vamos, que bajaban y claro, lo que había es un barrido de ametralladoras. Entonces, eso Eisenhower sabía perfectamente que iba a pasar y hasta tal punto calculó que el fracaso era relativamente probable que tenía escrita una carta adjudicándose toda la responsabilidad por ello. O sea que el hombre asumió unos riesgos muy graves. Y eso lo hizo además entre generales como Monty, como Montgomery o como Patton, que lo que querían eran brillo y que no afrontaban ninguna operación militar si no les iba a dar brillo a ellos y si no tenían un mínimo de garantía de éxito. Entonces, eso es lo primero. Luego también otro factor que los historiadores, voy a decir, los historiadores nos olvidamos, y me voy a atribuir yo la cualidad de historiador, pues porque soy licenciado en historia, pero yo soy un historiador fito, y en cualquier caso me gusta mucho la historia. Pero los historiadores suelen descuidar que es el aspecto del espionaje, la operación de engaño que montaron los británicos para tener convencidos a los alemanes que el desembarco realmente iba a ser en Calais, con la colaboración de nuestro gran español Juan Pujol, un sinvergüenza simpatiquísimo, que hizo de agente doble durante toda la Segunda Guerra Mundial y que es un tío que merece la pena conocer en los libros porque es impresionante, eso solo lo puede hacer un español. Y tuvo engañados a los alemanes, habían desembarcado los americanos, estaban creando las cabezas de playa y todavía convenció a los alemanes de que el desembarco gordo iba a ser en Calais, con las divisiones Panzer ahí paradas, esperando a que llegara el grueso del ejército aliado. Entonces, esa operación de engaño, con ejércitos de plástico, montando cuarteles generales en los que no había nada más que transmisiones falsas para que se viera que había movimiento. Entonces, ahí hay unos héroes en todo ese mundo que no son solo los que desembarcaron, que naturalmente había que tener unas narices para irse allí, y claro, y cómo se iba la gente y cómo se despedía de sus seres queridos. Sí. Los soldados que sabían que iban en la primera oleada, pues hay que ponerse en su pellejo para saber lo que sentían, ¿no? Ricardo. Bueno, yo, si quieres por poner un contrapunto, bueno, ¿sí? Yo creo que es abrumador, evidentemente, en la operación logística, y yo creo que es una operación de la cual se puede aprender en términos, incluso hoy en día, en las empresas, se podrían sacar ejemplos de eso, y yo soy muy fan de Eisenhower, porque aparte de todas sus demás virtudes y de ser un gran diplomático, que los generales, sobre todo de mayor rango de Estados Unidos, es una de sus funciones, igual que los embajadores americanos son casi como virreyes, pues no solo por los aspectos por los que se le juzga, sino por el hecho de tener que tener un circo de egos con los que lidiar, siendo él el militar, digamos, de más rango por la misión como mínimo, ¿no? Y tenía a Montgomery, que para mí es un personaje siniestro, y bueno, Patton me cae más simpático, sinceramente, pero bueno, efectivamente tenía ahí un cierto gallinero y tenía que estar lidiando con los excesos verbales de Patton, el ego desmedido y luego la incompetencia, a mi juicio, militar de Montgomery, etcétera. Y yo creo que solo por esa faceta habría que darle un extra de valor a Eisenhower, pero es verdad que cuando una cosa sale bien, nos parece que es muy sencilla, pero la cantidad, o sea, que podía perfectamente no haber salido bien porque la climatología tiene un peso muy grande. Claro, se había retrasado, pero el Canal de la Mancha es un sitio inhóspito en cualquier época del año, en realidad, ¿no? Y tenían que atravesar. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que los antecedentes contemporáneos de desembarco eran casi todos un desastre. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, Galípoli, que es uno de los grandes borrones en el historial político guión militar de Churchill, y no era el único. O sea, quiero decir que eran operaciones muy complicadas, igual que lo eran las aerotransportadas, que los alemanes perdieron tantos hombres, que eran pioneros, que dejaron de hacerlas, y que hasta mucho después no se retomaron, digamos, de una manera masiva, pero podía haber salido desastrosamente mal. Claro que evidentemente eso no convertía a que Alemania hubiera ganado la guerra, que eso es una cosa que a veces también se olvida. No, simplemente es que no hubieran puesto un pie en el continente los aliados. Ese era el fracaso, pero claro, hubiera sido un grandísimo fracaso, por supuesto. Es que
Ricardo, yo estoy convencido, sin que esté demostrado, que el desembarco de Normandía no se hizo para derrotar a Alemania, porque Alemania estaba derrotada desde el verano anterior, cuando perdió la batalla de Kursk. Ya se sabía que los rusos iban a acabar con los alemanes. Tardarían un año, tardarían 2 o tardarían 5, pero que se los cargaban estaba clarísimo. La necesidad de hacer el desembarco en el 44 y no esperarse al 45, cuando ya prácticamente Alemania estuviera derrotada y hubiera habido muchas más probabilidades de éxito, fue porque el ejército rojo ya iba imparable hacia Occidente. Entonces, claro, ¿se pararían cuando llegaran a Berlín? ¿Se pararían cuando llegaran a Elba? Pues la única manera de estar seguros de que se paraban era ir a su encuentro, a las líneas que estaban pactadas, y para eso había que desembarcar, porque las tropas que venían de Italia eran insuficientes para eso, y no había más remedio que desembarcar. Por lo tanto, desde hasta cierto punto de vista, y permítaseme la butade, el Normandía no fue uno de los últimos episodios, o no solo fue uno de los últimos episodios nazismo, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, sino fue uno de los primeros de la Guerra Fría. Sí. Entonces, esa consciencia, es decir, los soldados que murieron en las playas de Omaha, de Utah, de Gol, Juno y demás, sí, no solo murieron para salvar a Francia del nazismo, sino para salvar a Francia y a toda Europa occidental del comunismo. Bueno, ¿que hasta qué punto eso hiciera falta? Pues no lo sabemos, porque a lo mejor Stalin llega al Elba, pum, y coge y se para. Pero garantía de que fuera a hacer eso, sí, no había ninguna. Churchill ya se lo olía. Claro. Hombre, es una teoría muy buena. Teoría muy atrevida, sí, osada, pero sí, a mí me parece bien el aportar visiones distintas, o sea, y no me parece disparatado. Hombre, yo creo que también todavía son esos momentos en el que están siendo todavía aliados, están recibiendo en las conferencias internacionales que se aceleran precisamente a partir del 43, digamos, la presión de Stalin de decir, oiga, es que esta parte de la guerra, que es la principal, porque lo del Pacífico es otra historia, recae sobre nuestros hombros y llevamos ya aquí millones de muertos, etcétera. Bueno, no sé cómo se lo expresaría Stalin, pero quiero decir que el discurso era ese, y decir, somos aliados, ustedes tienen que tomar también alguna iniciativa por su parte para compensar, digamos, el peso de la guerra. Entonces yo creo que la cronología habría que mirarla con un escalpelo, porque realmente son momentos en que efectivamente muy poco tiempo se pasa de tener un aliado a empezar a verlo como un enemigo, y eso pasa en meses. Y en esos habría que mirar la cronología, como digo, con mucho detalle. Pero bueno, a mí las hipótesis atrevidas me parecen bien, porque entre otras cosas son las que hacen avanzar el conocimiento y el pensamiento histórico, y en ese sentido me parece una buena hipótesis, sí. Claro, es que lo que habían pactado los aliados, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los tres grandes y Estados Unidos, era que no pararían hasta conseguir la rendición incondicional de Alemania. No, o sea, por lo tanto, en la medida en que tú respetaras ese pacto, no había posibilidad de llegar a un entendimiento con Alemania, decir, bueno, pues te dejamos el territorio que tenías antes de empezar la guerra, y aquí paz y después gloria. Eso no cabía. Ni una paz por separado. Ni una paz por separado, no cabía. Luego, cuando Stalin quiso decir, bueno, ¿qué trozo de Italia me vais a dar? ¿No? Y entonces dijeron, no, perdona, Italia la hemos liberado nosotros, luego, por lo tanto, como la liberamos nosotros, tú aquí no tienes nada que ver. Ah, o sea, que el que libera un sitio se queda con ese sitio. Ah, muy bien, pues si esas son las reglas, pues vamos a respetarlas. Y así se fue, porque todo lo que liberó Stalin se quedó con ello. Llegó al compromiso, Gran Bretaña tenía mucho interés en Grecia por el tema del Mediterráneo, sí, y consiguió de Stalin el compromiso de no meterse en Grecia, y lo respetó escrupulosamente, y dejó que a los comunistas griegos los apiolaran inmisericordiamente. Les ayudó algo Tito, pero porque Tito iba por su cuenta, y entonces, pues claro, ese era el trato, y eso es lo que había. En principio, al llegar al Elba, los rusos se paraban, pero una de las cosas también es que los alemanes, en su estrategia, esto que voy a decir también es una butada, pero como ya puestos a lanzar, Hitler, haciendo la guerra, era un caballero, en el sentido siguiente, entre sus muchas caballerosidades, que por ejemplo todas las películas que hablan de asesinar a Churchill en absoluto, se lo propusieron varias veces, de montar algún atentado, dijo que de ninguna manera, que eso le parecía una ignominia, le parecía un tío que se está cargando a 6 millones de judíos como quien se come un plato de gambas. En cambio le parece una cosa absolutamente intolerable montar el asesinato de un enemigo con el que estás librando una guerra terrible.
Y entonces una de las cosas que tenía era que le debía a Mussolini el hecho de haberle permitido a Mussolini quedarse con Austria, que era algo que a Mussolini le parecía absolutamente intolerable, porque Austria era cosa suya, los austríacos habían dominado el norte de Italia, luego Austria estaba lindando con Italia, no le apetecía nada tener a Alemania lindando, y Hitler le dijo, no lo olvidaré nunca. De eso es sabido, por eso Hitler liberó a Mussolini de la cárcel del Sasso y le montó la República de Saló, que todo eso produjo una guerra civil dentro de Italia, y eso es sabido. Pero eso explica qué hacían los alemanes en el norte de África, dándole al querido Montgomery, que tanto admira a Ricardo, la posibilidad de ser vizconde del Alamein, ¿no? Entonces, ese estar en el norte de África distrajo un montón de tropas para que Hitler necesitaba en otro sitio, ¿no? Y cuando se produce el desembarco de Normandía, Hitler está perdido, pero tiene el empeño de que, exactamente igual que los aliados han pactado que la rendición tiene que ser incondicional, él no va a pedir la rendición. Antes que eso, va a luchar hasta el último hombre. Eso parece terrible, porque murieron la mayoría de los alemanes que murieron en los últimos meses de la guerra. Más luego el esfuerzo que tuvieron que hacer aliados y rusos para derrotarlo del todo. O sea, ser un soldado de la 82 aerotransportada y morirte el 3 de abril de 1945, pues tiene muy poca gracia, porque es una muerte ya completamente inútil y tal. Pero tuvo una ventaja en el sentido de que esa Alemania completamente derrotada no podía volver a ser la Alemania de 1933. En el sentido de que no cabía decir, no, es que nos engañaron, es que nos dijeron, es que pasó esto. No, mira, os hemos planchado. Y ahora, de estas cenizas, tenéis que sacar un país nuevo que no puede ser de ninguna manera que nosotros hemos derrotado en 2 ocasiones y que si hiciera falta la derrotaríamos una tercera. Y en eso creo que les debemos todos, incluidos los españoles como europeos occidentales que somos, mucho a los jóvenes que murieron en las playas de Normandía. Es que ver los cementerios con todas las cruces blancas, con todas las nacionalidades estadounidenses, canadienses, ingleses que vinieron a liberar Europa, ¿no? De la bota del nazismo y, según Emilio, también de la bota del comunismo, ¿no? Eso es lo que yo creo, sí. Hay un historiador americano que escribió una historia de la Segunda Guerra Mundial que se llama, traducida, la guerra que había que ganar, ¿no? O sea, como queriendo decir que la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una guerra, sobre todo en la mentalidad estadounidense, que luego contamina mucho el resto del mundo, ¿no? A partir del 45, ¿no? Como queriendo decir, esta era la guerra buena. Es un concepto un poco que puede resultar chocante, pero ¿frente a qué? Pues frente, por ejemplo, a Vietnam, que vino luego, que fue una guerra, o otras guerras que han combatido los estadounidenses, donde la gente se preguntaba por qué estamos aquí, ¿no? No parece que nadie se preguntara por qué estábamos aquí en la Segunda Guerra Mundial, porque parecía claro que bueno, pues habíamos venido a luchar contra el mal, ¿no? Y era una cosa pues que estaba muy metida en la mentalidad de los soldados y de todo el mundo. Pero a mí lo que me sorprende, tú dices lo de distraer tropas, a mí lo que me sorprende de los americanos, de los alemanes, perdón, es esa cosa que luego se ha llamado, utilizando un neologismo de origen estadounidense precisamente, la resiliencia, ¿no? Es decir, esa capacidad de aparentemente resistirlo todo contra todos. O sea, cuando tú piensas que Alemania, que era un país de, no sé, quizás me bailen las cifras, pero no debía ser más que de 90 millones de habitantes o una cosa así, la Alemania de la Segunda, incluso algo menos, o incluso algo menos, 70. ¿no? Bueno, pues fíjate, mejor me lo pones en ese sentido. Fuera capaz de hacer frente de manera eficaz militarmente, bueno, a la apisonadora del Ejército Rojo cuando ya se pone en marcha, que es como un aparato de esos que tarda en arrancar, pero que cuando arranca no deja nada por el camino, y que les viene dando cera desde hace mucho tiempo, realmente, bueno, pues desde hace por lo menos un año. Es del verano del 43. Por eso, pues por lo menos un año, y el 44 debió ser salvaje en cuanto al ataque del Ejército Rojo en todo el frente oriental, que han tenido que ocupar un país entero, que es Italia, con el que no contaban, y han tenido que meter tropas, que detraen tropas para cosas que no son estrictamente necesarias, como es la ocupación, o sea, necesarias en términos de guerra, sí, como es la ocupación de Europa, y que aún así son capaces pues de retener un tiempo e ir frenando el avance aliado en el frente occidental. Y todo eso a la vez, y todo eso en un país
comparado con estos, relativamente pequeño, y con una economía que está siendo, bueno, con los bombardeos salvajes día y noche. O sea, yo cuando veo eso, realmente a mí me sigue asombrando algo así, ¿no? Sí, no, las tropas alemanas mantuvieron una moral relativamente alta hasta un par de meses antes de perder la guerra. Claro. Entonces, claro, dices, has perdido en Kursk, que eso es en otoño, verano-otoño del 43. Sí. La ofensiva de las Ardenas es la última oportunidad de derrotar a los aliados en el frente occidental. Una vez que se pierde la batalla de las Ardenas, ya no hay nada que hacer. O sea, eso ya es cuestión de tiempo. Pues claro, los tíos seguían peleando, y seguían luchando y seguían peleando. Es muy notable. Eso permitió, ya digo, dentro de eso, claro, eso produjo una serie de muertos inútiles de los dos bandos, pero tuvo la ventaja de que dio la ocasión a los aliados de planchar a Alemania y convencerles de que por ese camino nunca vas. Eso es interesante, porque yo tengo la teoría, aquí cada uno aporta. Sí, por supuesto. A mí me parece que lo que pasó al final de la Primera Guerra Mundial es que, producto de que la comunicación, de la información fluía muchísimo menos, infinitamente menos que hoy en día, que además había una censura, etcétera, etcétera, los alemanes creían que estaban ganando la guerra casi hasta que la perdieron. Y aceptaron, de la primera digo, y aceptaron muy difícilmente lo que había pasado, y de ahí surgió ese mito del nazismo, que es la puñalada en la espalda de los políticos, de no sé qué. Nada de eso, eso es sabido que no es así, ¿no? Pero me refiero que ellos no se sentían vencidos y sentían que ahí había pasado, que me habían hecho un trile, digámoslo coloquialmente, aquí me han hecho un trile y algo ha pasado, mientras que en la Segunda Guerra Mundial eran muy conscientes de todo. O sea, eran muy conscientes de lo que pasaba con los judíos, aunque no sabían los detalles, pero sí sabían lo que se había hecho con ellos. Eran conscientes de que los estaban bombardeando día y noche en toda Alemania, con casi libertad total, bueno, con baterías antiaéreas, pero sin una fuerza aérea que les hiciera frente, y eran muy conscientes de que los soviéticos iban a entrar a sangre y fuego, y por eso la gente huía todo lo que podía hacia Occidente. Con lo cual, cuando fueron derrotados, no había nadie en Alemania que tuviera ninguna duda de lo que había pasado, de que ellos eran los responsables y de que lo que les estaba pasando era, no sé si decirlo así, pero un justo castigo, por así decirlo. Hay cosas muy curiosas en la batalla de Normandía, por ejemplo, para hacer los mapas de toda la zona, la gente mandaba sus postales de vacaciones, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que hicieron, me parece que fue en Omaha, precisamente, mandar a dos submarinistas que fueron en un barquito, se metieron en Halloween, salieron a la playa a coger arena para luego llevársela y analizar el terreno para ver si por ahí podían andar los tanques. Claro, porque llegaron a la conclusión de que lo más probable es que no, pero aún así los mandaron. Pero el caso es que todas esas operaciones de información, de inteligencia en definitiva, es que la operación es impresionante, y coger un buen libro, que claro, que lo menos que va a tener va a ser 600 páginas donde te cuente eso bien, con detalle, pues merece la pena, porque es un asunto curioso. ¿Por ejemplo? Yo el que he leído y me ha gustado mucho es el de Anthony Beevor, el de AD, que además está traducido al español. Y ya puestos, si alguien quiere meterse en eso, hay varios juegos de guerra que se ocupan del desembarco en Normandía, y es una manera de aprender operaciones militares maravillosa, porque al final las reglas, si están bien hechas, te explican que son para reproducir la realidad de las cosas, ¿no? Entonces tú te ves de comandante de las tropas que van a desembarcar en Omaha y tienes que tomar, si las reglas están bien hechas, tienes que tomar decisiones muy parecidas a las que tuvieron que tomar los hombres. Y es una manera de acercarse a los acontecimientos históricos distinta de la del puro libro. Hombre, es mejor el libro, por supuesto, pero si te da pereza las 600 y pico páginas y te gustan los juegos de mesa, un juego de guerra de estos que hay, que habrá fácil del día de media docena muy buenos, es una buena opción. Ricardo, ¿qué nos recomiendas tú? Bueno, yo publiqué hace unos años, y creo que son una pequeña joya, unos libros que se llaman Instrucciones para soldados, y que son ediciones facsimilares de unos folletos que efectivamente tanto del Ministerio de Defensa británico como del estadounidense, para sus soldados, y porque era un mundo en el que no se conocían las cosas. La gran parte de los soldados que venían de Estados Unidos, por ejemplo,
ejemplo, no habían salido ni de su estado, y llegaban a un país completamente distinto, un país en guerra, que llevaba en guerra desde el 39, con muchas carencias que no existían en Estados Unidos y todo tipo de situaciones. Entonces, yo creo que estas instrucciones realmente nos devuelven la historia viva bueno, pues de cómo se veía el mundo. Nos dicen mucho de cómo lo veían ellos, y con lo que nosotros sabemos de lo que pasaba entonces, completamos la línea de puntos, como se suele decir. Y entonces había uno que era de los americanos para su llegada a Gran Bretaña en el 42, me parece que era, en preparación ya de Normandía, y luego otro de los británicos en Francia, y un tercero de los británicos en Alemania. Se hablaba de las mujeres francesas. Exacto, donde le decía que, bueno, que independientemente de la reputación de las francesas, que fueran respetuosos, ¿no? Que eran un aliado y que, bueno, que no podían tratarlas de una determinada manera. Como ellos creían que como ellos creían que, efectivamente, sí. En fin, Emilio, Ricardo, como siempre, aprendiendo un montón de cosas de todo lo que sabéis. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria.